Vamos al aire. Vamos al aire. Cuando son las 5:03 de la tarde, desde el municipio Carrizal, damos inicio a la radio alternativa y ecológica del municipio, tu programa Recorriendo Carrizal, Carrizo 94.7 FM. Queremos saludar a nuestro personal técnico bajo la dirección de Orlando Martínez, personal técnico y en los controles de sonido, Bexaida Martínez, Eduardo Moreno, Salvatore Leopardi. Y seguimos en este programa, que es nuestro segundo, y como le hemos manifestado a nuestros oyentes, estamos en periodo de prueba. Entonces queremos una vez más agradecerle a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Quien les habla, Sergio Hidalgo, cronista oficial del municipio Carrizal. Nos reporten por el 0414-255-9926 vía WhatsApp cualquier falla o información que nos quieran hacer llegar. Hoy tenemos un programa especial. La comunidad de Francisco de Miranda está cumpliendo 59 años. Saludos, Orlando, ¿cómo estás? Saludos, Sergio. Buenas tardes a todos los amigos de Escucha. 94.7 tu FM en periodo de prueba. La radio alternativa de Carrizal, Carrizo 94.7. Como lo decía Sergio, tenemos allí un programa hoy súper fuerte, un programa súper variado con la presentación de la comunidad Francisco de Miranda. ¿Ok? Tendremos allí un invitado muy especial que es el señor Francisco Bastardo. Ok, bueno, vamos a empezar un poquito. Saludos a Edward, saludos a Salvatore, saludos a Bexaya, al personal técnico. Hoy se sumaron más gente. Gracias a Salvador que hizo la donación de los micrófonos, serio. Y tenemos que estar al aire con esos micrófonos. Ok, bueno, vamos a empezar con el programa. No demos nada más preámbulos a la oportunidad. Y bueno, Sergio, usted como cronista de la ciudad de Carrizal, cuéntenos un poco. Vamos a empezar un poco con lo que es la comunidad Francisco de Miranda. Quisiéramos saber cuándo fue su fundación, quisiéramos saber su gentilicio, sus pobladores, ¿ok? Y bueno, después vamos a hacer un contacto muy importante con el señor Francisco Bastardo. Adelante, Sergio. Bueno, la comunidad Francisco de Miranda se encuentra ubicada exactamente en el kilómetro 18 de la carretera panamericana. Fue una comunidad que en los años 1967 toma la iniciativa, producto de que el señor Juan Ramón Sánchez Bello, quien decía que eran los dueños de los terrenos, procedió a empezar a donar una cantidad de tierra para que los vecinos empezaran a tomar posesión. Entre ellos mucha gente llegada de Oriente, desde exactamente Yaguaraparo, de esa zona del sector de Oriente, y también exactamente de muchos sectores andinos de los Andes. Llegaron aquí al sector de la comunidad Francisco de Miranda. La señora Teodora Rodríguez, que es una de las matronas de ese sector, que ella nos hizo una narración en los libros del profesor Ildemaro Mago. Y ella cuenta que efectivamente durante el gobierno de Raúl Leoni, cuando ellos empezaron a tomar la comunidad, hubo mucha presión por parte de la Guardia Nacional y de la policía del entonces del Estado Miranda para desalojarlo. Pero como efectivamente ellos tenían la posición que les había entregado el señor Juan Ramón Bello Sánchez, ellos siguieron luchando. Entonces se dan inicio a esas construcciones que empieza en esa comunidad. Y fíjate que en el barrio Francisco Miranda, en ese momento, que aunque el sistema panamericano y del acueducto que llevaba el agua a la ciudad de Los Teques y a la ciudad, al centro poblado de Carrizal, y sobre todo a las grandes urbanizaciones, pero en este caso la urbanización Colina de Carrizal, ellos tomaban el agua del manantial que se encuentra en la Carbonera, exactamente donde está ubicada la cachapera de una gran amiga nuestra, de Zaida Hidalgo. Y entonces ellos tomaban el agua ahí y existía el riesgo de que tenían que estar cruzando la Panamericana. Entonces, en esa época, efectivamente, la Junta Promejora de Barrio
donde había muchos carrizaleños que habían conformado esa Junta por Mejora de Barrio, que era no solamente de Carrizal, formaba parte del distrito del Puro, estaba Luis Mesa, Edgar Espinosa, Bernardo Castro. Ellos deciden empezar esta lucha. Entonces, esa es la fecha que se toma exactamente, y por eso esta comunidad, a la cual le queremos enviar un saludo a toda esta comunidad del kilómetro 18 de la carretera Panamericana, un aniversario más. Son 59 años que tiene esa comunidad, Orlando. 59 años de su fundación, ¿no? Los líderes comunitarios de allí, anteriormente se hablaba yo recuerdo que anteriormente se hablaba de asociaciones de vecinos, de juntas de vecinos, ahora posteriormente son consejos comunales. ¿Tiene información de quién conformó la primera junta de vecinos de allí del barrio Francisco de Miranda y quiénes fueron sus integrantes, Sergio? Bueno, fíjate que siempre es importante porque todavía quedan descendientes de ellos ahí. La familia de José Silva, José Serrano, Matías Noguera, Eleuterio Calzadilla, los españoles, Carmen Pulido, Félix González, Amador Ocuña, la familia Monroy, la familia Rodríguez, Pipo, el policía, Antonio Lucio, la señora Teodora Rodríguez, que todavía está, después la familia, cómo no reconocer la familia Toro, la familia Ternía, que son personas indudablemente nativas, son los primeros habitantes que llegan a esa población. Pero fíjate algo, esta comunidad siempre tuvo esa presión, porque con la expansión de la zona comercial, que querían convertir a la Panamericana en muchos centros comerciales, entonces seguían dando la lucha. Ya en los años, cuando el gobernador Arnaldo Arocha era gobernador electo, era nombrado por el presidente entonces seguían con el problema de querer desalojar a estos habitantes. Pero hay que reconocer que en ese momento un grupo de destacados dirigentes de una organización, por cierto, el Movimiento Socialismo Más, en este caso el profesor Mario Dun, Carlos Mesones, Luis Hidalgo, Gustavo González, ellos empiezan a dar la lucha y empiezan a proteger a estos vecinos que tenían en esta comunidad. Entonces sigue causando los impactos, pero también hay que reconocer que ellos deciden conformar esta comunidad en tres grandes sectores, que es el kilómetro 18 completo, donde está la parte de abajo, donde está principalmente la familia Monroy, pero ahí había un gran ciudadano, un hombre que conjuntamente es el que empieza a conformar las carreteras del sector principal frente al colegio, es el señor Manuel Machillanda. Hablar de Francisco de Miranda es hablar de Manuel Machillanda. Quizá esta generación que vive en esta comunidad no sabrá quién es Manuel Machillanda. Pero Manuel Machillanda es el que fortalece ese sector del kilómetro 18, juntamente con su hija Hilda Machillanda. Y la familia Monroy, Antonio Monroy, Víctor Monroy, Eleazar Monroy, todos ellos, la familia Batista, claro. Bastida, ellos son los que empiezan con esa gran tarea en esa comunidad. Entonces siguen los esfuerzos hasta que ya en el año 1973, que se producen las elecciones, se logra consolidar esta comunidad. Entonces tú ves, y por ejemplo, hay un caso específico que quienes ayudan a consolidar la comunidad es el señor Edgar Espinosa, que en ese caso trabajaba para el Consejo del Distrito Huacal Puro, conjuntamente con Bernardo Castro. Por cierto, Orlando, de este programa que estamos dando inicio aquí para todos los carretaleños, queremos enviarle nuestras palabras de condolencia al señor Edgar Espinosa, quien acaba de fallecer, Joseína Hernández, que era su esposa, y era hermana de un gran luchador de esta comunidad, que era José de Jesús Hernández Chuchupaya. Nuestras palabras de aliento, y yo sé que era muy amigo tuyo, Orlando, y recibe, Edgar, en nombre de todos los vecinos de Carrizal, por lamentablemente fallecimiento de tu esposa. Claro, de verdad que es bastante lamentable saber el fallecimiento allí de la esposa de Edgar, y bueno, mis palabras de condolencia y de parte de la Junta Directiva de la emisora, cuenten con nuestras palabras de condolencia. Sergio, ¿qué cantidad de terreno componen lo que es la comunidad Francisco de Miranda? ¿Y por dónde están las limitaciones de su terreno? Bueno, mira, la comunidad Francisco de Miranda, indudablemente que parte de lo que son los límites del Club del Campo, o sea, los Escuelitos, esa Santa Isabel, Portomedio, Santa Isabel, la Guadalupe,
y desde arranca el kilómetro 16 hasta el kilómetro 18 y 19 conforman el barrio Francisco de Miranda, la comunidad Francisco de Miranda. Fíjate que tú, lo que nosotros conocemos, pues como un sector muy popular, lo conocemos nosotros los carrizaleños, que hay gente que lo identifica como el barrio chino. Eso forma parte del kilómetro 18. E inclusive siendo la Carbonera un sector más antiguo que Francisco de Miranda, quien atendía en forma comunal y vecinal era la comunidad Francisco de Miranda, porque era la capacidad de los líderes. Claro, porque recuerda que la Carbonera era producto que allí había una fábrica de carbón. Eso lo vamos a hablar más adelante. Más adelante explicaremos cómo es. Sí, entonces esa comunidad efectivamente tiene una gran extensión de tierra y tiene una capacidad habitacional fuerte. Tiene, por ejemplo, tiene hasta la última censo poblacional y del estudio del PEDUL había más de 2.240 unidades habitacionales de vivienda y existe una mayor extensión de tierra. Entonces, está conformada por sectores como el sector Ali Primera, el sector Los Orientales, Los Gochos, El Plan, La Escalera, Negro Primero, el Callejón Conopoima, la calle Francisco de Miranda, Los Colombianos, Hueco Loco. Pues. Entonces, toda esa zona conforman esta gran comunidad de Francisco de Miranda. Y fíjate que, como nosotros le hemos pedido a nuestro radio escucha, un programa que está en periodo de prueba, y cuando hicimos el preámbulo del programa pasado, era que nos dijo nuestra operadora, Betsaida, que fuéramos preparando. Y entonces, en este caso, fíjate que hoy sí venimos concentrados ya a esta comunidad Francisco de Miranda y nosotros efectivamente estamos dando una información más precisa porque vamos a tener más tiempo. Y tú ves, por ejemplo, que entonces hay un centro cultural que Conopoima que se dedicaba, y esta comunidad fue una de las principales comunidades que desarrolla la cultura del municipio de Carrizal y se incorpora al Ateneo Popular de Carrizal, y aquí se hacían obras teatrales bajo esta producción de la agrupación cultural Conopoima. Y fíjate que en aquel momento un joven, un recién llegado del estado Sucre, de Carúpano, José Morales, se incorpora también a esa organización. Pero fíjate que ya vamos pasando etapas, la etapa de los principios, cuando ellos empiezan la tarea con el gobierno de Raúl León y la Guardia Nacional y la Policía de Miranda, después la época del doctor Herrera, y fíjate que la comunidad ya se empieza a consolidar, ya en los años, desde 1983 empieza una consolidación más fuerte, y empieza precisamente por lo que tú estás planteando, que se eligen las asociaciones de vecinos. Entonces, uno de los principales presidentes de aquella asociación es Antonio Monroy, que Antonio Monroy estaba con un equipo muy fuerte, estaba Gregorio Briceño, hoy abogado, les mandamos un saludo al doctor Gregorio Briceño, hoy graduado de abogado, César González Guarín, el mismo José del Valle Morales, el famoso Guasón, William Pernilla, que Dios lo tenga en la gloria, que dio una lucha muy fuerte, Richard Toro, Javier Toro, toda esa gente que empiezan a consolidar esas comunidades y empiezan a dar una lucha, porque es que efectivamente, recuérdate como te lo expliqué, tenían que recoger agua y cruzar para el manantial de la Carbonera. Entonces el gran problema era cruzar la Panamericana. Entonces ellos con esas acciones sociales se realizan las primeras trancas de la Panamericana. Entonces colocan la primera pasarela, que la colocan exactamente la que está en el sector central, exactamente donde está Francisco Bastardo. Y después dan inicio y colocan la segunda pasarela, que es exactamente en donde está arriba, donde está la capilla, donde está la cancha. Y después se coloca exactamente cuando se da el inicio, que se toca el terreno, que era un terreno que un grupo de personas también se lo acreditaban, pero entonces vino la expropiación por parte de la gobernación y se construyó la escuela Francisco de Miranda, porque los muchachos tenían que ir al Carlos Gauno, tenían que ir al territorio del Tamacuro. Sí. Entonces en ese momento se construye ese colegio Francisco de Miranda y entonces obligatoriamente sale la tercera pasarela. Era el sitio más fuerte, que era donde los niños tenían que cruzar. Y entonces esta comunidad fue una comunidad muy aguerrida, pero que esta comunidad también da una lucha por el sistema de acueducto. Y entonces logran que muchas comunidades
empiecen a tener. Y entonces tú lograste ver que, por ejemplo, Antonio Morroy, Gregorio Briceño, José Morales, César González Guarín, van y se reúnen con la Junta Directiva de la Comunidad Brisa Oriente, en aquel entonces presidida por Alicia Amada Ponte, conocida como Ligia, y entonces se produce una segunda tranca en la Panamericana, que es cuando ya la comunidad Francisco Miranda también protesta por la pasarela y por la adopción del tubo panamericano. Entonces, muchas comunidades estas han colocado el sistema panamericano por esa tarea que daban las asociaciones de vecinos, porque las asociaciones de vecinos lo importante es que no tenían esos colores políticos. La idea de ellos era luchar por reivindicar y conseguir obras sociales de estas comunidades. Y más adelante, porque vamos a entrar en lo que se llaman los espacios de la radio, vamos a hablar exactamente de la cancha. Ok, antes que entremos en el tema de la cancha, quisiera saber cómo se construye la capilla y por qué se construye la capilla allí y por qué lleva ese nombre. ¿Cómo no? Seguro que vamos a estar informando, vamos a informar sobre la capilla, no sé, nuestro director, cuánto tiempo nos queda, pero nos quedan exactamente ahorita 2 minutos. La capilla primero de hablar de la capilla tenemos que hablar de la cancha. Porque la cancha es una lucha que empieza con el Centro Cultural Deportivo Conopoima y los muchachos de ese entonces, fíjate, jóvenes, por ejemplo, que después fueron concejales, César Guarín, José Morales, dan la lucha, consiguen el terreno. En ese caso, había un litigio con la gente de los dueños del Sorrento y se apertura el espacio. Después querían negar la cancha porque supuestamente el espacio no daba. Y el presidente del Consejo Municipal, Roberto Río, empieza a contribuir para la lucha de esta cancha. Nos queda 1 minuto, pero vamos a continuar hablando de la cancha Francisco Miranda y de la capilla de la Virgen del Valle. Claro que sí, es tu programa Recorriendo Carrizal en la Historia por 94.7, tu FM en periodo de prueba. No hay más. ¿Todavía no hay? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de hacer un contacto con Francisco Bastardo, quien fue presidente de esa asociación de vecinos, que es muy conocedor. Lo escuchamos. Pero no estamos saliendo al radio. No estamos pero abran los micrófonos. Pero claro, aquí sí va a salir. Bueno, saludos, Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo? Bien, gracias a Dios. Un saludo por allá a toda la familia Bastardo, a toda esa gente allá. Mira, Francisco. Saludos, hermano. Una de las cosas que estamos haciendo en este programa hoy, que esto es una radio que está en periodo de prueba, Carrizo 94.7. Y fíjate lo siguiente, Francisco, estábamos hablando ahorita de la lucha aguerrida que dieron ustedes. Tú fuiste presidente de esa asociación de vecinos y lograste muchas obras. Ahora, Francisco, de esas obras que tú lograste, y una cosa que quiero resaltar, que la gente en Francisco de Miranda siempre te ve a ti como el servidor social, cuando una persona está enferma, cuando una persona fallece, cuando una persona le hace falta un medicamento, siempre tiene la mano amiga de Francisco Bastardo. Entonces, te felicito por esa acción, Francisco. Háblame de esas obras tuyas cuando eras presidente de esta asociación de vecinos. Bueno, cuando la asociación de vecinos se viene del alcalde, estaba yo en director de los servicios públicos, se hicieron muchos caminos, se hicieron la capilla, la iglesia, la cancha, muchas cosas se hicieron en el gobierno de José Luis, las escaleras, aquí no había escaleras, por todos lados. La mayoría de estas escaleras se hicieron en el gobierno de José Luis. Perfecto. Y yo sé que también el caso que lo mencioné ahorita, y una vez que se estaba haciendo un estudio sobre el caso de las pasarelas, Francisco, ¿te recuerdas? Bueno, sí, claro. Las luchadoras de aquí, pero ya fallecieron todas. Claro. Sí, la señora Giovanna Rodríguez, Julia Hernández, Ayala Carmen Pulido, Olga Hernández, toda esa gente lucharon por la pasarela aquí en la parte de 18. Eso es importante, Francisco. Y también yo le recordaba a ellos que en esa época, cuando muy joven, yo venía a visitar la comunidad Francisco Miranda con Edgar Espinosa y recuerdo a Manuel Machillanda. Machillanda es uno de los fundadores del 18, Monroy, mucha gente que se nombró ahorita, Teodoro Rodríguez, Carmen Pulido, mucha gente, Rosales, esta gente fueron fundadores de esta comunidad.
Sí, y otra persona que sé que luchó mucho por la comunidad, que siempre se estuvo en esa lucha cuando la autonomía, William Pernía. El famoso Compañero Pernilla. William Penilla, sí, como no, este también luchó por nuestro municipio, Sí, pero exactamente. falleció también. Sí, Francisco, claro. Francisco, una obra emblemática de gran envergadura allí a esa comunidad que tú recuerdes, ¿cuál es? Mira, la tecnología fuera la capilla, la cancha, vuelve y repito, las escaleras, aquí no había escaleras, aquí no había mucho muro. Hicieron muchos muros cuando el gobierno de José Luis y toda esa gente, José Saborín, Gregorio, todos luchamos con esto. Ok, tú recuerdas cómo se logra lo que es el Colegio Francisco de Miranda, cómo es el logro. Por eso se fue mirando también José Luis Plata, el director de los servicios, con el gobernador Arnaldo Arocha. Ajá, pero ¿qué vecinos logran eso? ¿Cómo se impulsa eso? Lo mismo con el gobierno de José Luis, con la comunidad, pues yo director de los servicios públicos, se luchó para esta escuela, y la misma comunidad también, y el gobernador era Arnaldo Arocha. Y hubo un hombre muy luchador, que no sé si es, bueno, tengo tiempo que no sé del el señor Perno. ¿Te recuerdas? Carmelo Perno. Este señor falleció también el año pasado. Oye, bueno, saludos a su hija, Jenny. Ese era papá de... En sindicatura. Y Doné y Jenny. Bueno, Jenny ahorita es abogada. Sí, ya, esta muchacha es abogada. Qué bueno, Males. Estas son las cosas que nosotros queremos resaltar de cada una de las comunidades. En este caso, el caso de ese colegio, que fue una cuestión. Ustedes también dieron una lucha muy fuerte por obtener una cancha, que es la cancha que está en el kilómetro. Se luchó la cancha y la capilla, la iglesia, pues. Francisco, Una cosa muy importante. Francisco, esa cancha lleva un nombre específico. Se llama Francisco de Miranda, la cancha. Ok, pero no tiene ningún nombre de habitante de la comunidad. No, Francisco de Miranda se llama la cancha. Ok. Y la iglesia, la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, caramba. Justamente La Virgen del Valle. Sí. Del Valle, sí. La Virgen del Valle. Bueno, Francisco, fuerte abrazo. Claro, Francisco. Sigue siendo ese luchador, porque, verdad, mira, cada vez que yo pregunto en la comunidad, la gente nos dice, es que aquí el que siempre está pendiente de nosotros, el que nos saluda, el que nos hace una carrerita, el que nos lleva para el hospital, el que está pendiente es el señor Francisco Bastardo. Yo sé que tú tienes una calidad humana por todos tus vecinos. Despídete de tu vecino, Francisco. Sube un poquito la Bueno, canción. mis vecinos, los saludo a todos y seguiremos luchando por nuestra comunidad hasta que Dios nos despida así de este país. No, usted va a tener mucha larga vida. Dios me lo bendiga, ven. Chao, Francisco, gracias por esa, Saludos, Manuel. gracias por esa anotación. Ok. Ay. Bájale Aquí. a la música. Ok, Eso sí, continúa. Abre los micrófonos. Abre el micrófono. Ok, continuamos acá en Recorriendo a Carrizal en su historia por tu FM 94.7 en periodo de prueba con el cronista Sergio Hidalgo y Orlando Martínez. Número para mensajes de WhatsApp 0414-255-9926 y para llamadas telefónicas 0412-775-3612. Ok, Sergio, continuamos entonces, vamos con la parte que me han llamado, nada más pasado mensaje. Bueno. De que Pero vamos a recordarte, La cancha. como te Estamos en la estaba diciendo exactamente, la gente de Sorrento y de esos sectores, ellos querían extender su inmueble. Y entonces, en esa oportunidad, conjuntamente con la ingeniera Dulce Aguilar, que era la ingeniera municipal del distrito Guaycaipuro, porque recuerden que estamos hablando de la historia y Carrizal no tenía alcaldía, pues no tenía consejo municipal, dependíamos del distrito Guaycaipuro. Entonces, en ese momento, la ingeniera Dulce Aguilar levanta la información, pero querían decir que no podían construir la cancha porque el espacio no era exactamente. Entonces, el gobernador del estado Miranda, el fallecido ya, el doctor Edmundo Sánchez Verdú, le ordena a Dursi que inicie los trabajos, por lo que había que construir esa cancha en el kilómetro 18 de la Panamericana. Y es así donde se da esa lucha
efectivamente, donde las personas que colaboraron mucho, Roberto Río, quien era presidente del Consejo Municipal, el doctor José Antonio Arrieta, como lo dijo Francisco Bastardo, que era presidente de la Asociación de Vecinos para ese entonces, César Guadín, José Morales, Gregorio Briceño, y este sector, como efectivamente es el sector de los orientales, hay muchas personas de Oriente, en el espacio logran construir una capilla en honor a la Virgen del Valle. Exactamente, esto es la historia de esta cancha que se ha convertido en un ícono. Después, fíjate un caso curioso que Francisco no lo menciona. Ellos también empiezan a protestar, los muchachos, porque como está a la cercanía de la Panamericana, el monóxido de los carros invadía la cancha y entonces en aquel entonces los muchachos salían tiznados, como se llama. Entonces ellos empiezan a dar lucha, y se colocaron unas mallas que por cierto las donó la gente de los Campellos, de Cool Flor. Ellos donan esas mallas para evitar que el monóxido se acercara a la cancha. Pero después con el tiempo, bueno, se logra construir ese muro y ya minimizó. Ahí se han hecho grandes campeonatos de baloncesto auspiciados por una organización civil que se llama Hermanos Herrera, Brothers Herrera, presidida por Brony Herrera y por muchos, donde inclusive venían equipos del Paso, del Vigía, a jugar un gran baloncesto en ese sector. Y la comunidad Francisco Miranda siempre participó en lo que se denominaban los Juegos Anuales de Carrizal y mucha participación deportiva. Tienen equipos de softball, deben tener todavía el Centro Cultural Conopoima. Frank Hernández trabajó mucho también por ese sector. Entonces, esta comunidad indudablemente tiene un gran arraigo y también hay que reconocer, porque hay que decirlo, después la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, hace un trabajo muy bonito y ellos empiezan a iniciar que era cambiar ese abesto cemento, las láminas de zinc, y usted ve una parte de la comunidad Francisco Miranda que está colocada con techos rojos de una gran calidad y los tanques, que es la visión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y consolidan parte de esa comunidad. Y eso es lo importante cuando se le da continuidad a las obras. Y después vinieron los que ahora llaman consejos comunales, y es importante porque no se trata de un gobierno, se trata es la calidad de los vecinos, y eso es lo más importante. Por eso nuestra felicitación a los que dirigen hoy la comunidad, a los que la dirigieron, y por eso es que en este momento estamos resaltando. Y fíjate lo siguiente, cuando se empieza en la comunidad Francisco Miranda, que recibían ahí cerca de los Bastidas, solamente habían 18 niños. Para el momento que ya era la fecha, aproximadamente en 1992, cuando se da el inicio de la construcción de ese colegio, y efectivamente se concluye en 1994, y ya para febrero de 1995 se inaugura el plantel. Ese plantel ya se inicia con 50 niños y niñas, exactamente bajo el mandato del gobernador Arnaldo Arocha. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que seguir resaltando, que la gente recuerde la historia, que los carrizaleños sepan que ha sido una lucha constante. Y por eso es que Carrizal es un pueblo muy noble, el pueblo de la neblina, el pueblo de las flores. Recientemente, en estos días, se hizo un programa de televisión con una conocida planta, con Venevisión, informando sobre Carrizal, y pudimos potenciar el turismo que tiene este municipio. Se logró ver los murales del Padre Agustín, la Plaza Bolívar, la iglesia San Juan Bautista que va a cumplir 200 años. Se logró visitar el santuario de la Virgen de Fátima. Se logró visitar las hermanas de la Sierva de Dios, que está en el Casco de Carrizal, reconocido por el Vaticano. Y así hoy quiero informarle también, en un trayecto quiero hablar sobre el Acuario Agustín Codazzi. Pero ya ustedes saben cuál es la información, y quiero también reconocer la primera directora, la licenciada Nilda Ortega, que la profesora Ortega es la primera directora, y fíjate que arrancan con primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, que arranca en esta primera etapa del kilómetro 18. Ya para la época más adelante ya eran 300 los alumnos. Inclusive tenían un sistema multidisciplinario, tenían psicopedagoga, educación física. Entonces, ustedes ven que esta comunidad ha tenido una trayectoria y ha logrado
fortalecerse, y ahora es una unidad completamente. Y algo muy importante, fíjense lo siguiente, durante la gestión del doctor Fraija, él convoca un concurso para que Carrizal tuviera una bandera. Y es ese colegio, bajo la dirección de la profesora Flor Concalves, en el 2018, que la Escuela Francisco Miranda gana el concurso. Ellos son los creadores de esta bandera. De esta bandera que después esta bandera fue sometida a un referendo, una consulta pública, y gana ese Francisco Miranda. Nuestra felicitación a esta comunidad, porque hoy la bandera que representa la neblina, las aguas y la vegetación de Carrizal se la obedece a la comunidad Francisco Miranda. Ok, Sergio. Ya bueno, tenemos allí, nos quedan 15 minutos, Sergio. Fíjate que todo el mundo conoce a Sergio Hidalgo como el cronista de Carrizal, pero son pocos los que conocen a Sergio Hidalgo como rescatista. Y quiero hacer énfasis y un agradecimiento a nuestra alcaldesa Jennifer Mujica, porque el día sábado entregó a los jóvenes y funcionarios de protección civil una uniformidad y un equipo para combate y control de incendios. Yo recuerdo que Sergio Hidalgo en su faena estuvo metido en eso cuando estuvimos en Pan de Azúcar, estuvimos en Río Chico, la tragedia del Guapo, estuvimos en varios sitios. Cuéntanos un poco el Sergio Hidalgo rescatista. Sí, bueno, yo ingreso a la administración pública muy joven, tenía como 17 años cuando ingresé al Consejo Supremo Electoral, pero después en la lucha y me incorporé a la gobernación del Estado Miranda, fui coordinador general de los módulos de servicio de la gobernación del Estado Miranda, y en ese momento, conjuntamente con la doctora Marlene Arrieta, que era la directora de desarrollo regional de la gobernación, se funda el movimiento Apoyo Comunitario. Entonces nace ese grupo. Yo me recuerdo que tú tenías un grupo de rescate aquí en Carrizal, sí, el muchacho se llamaba, era apellido, le decían, era Parchi, un muchacho muy joven. Él empieza a conformar esos grupos. Lamentablemente vino la tragedia de la tormenta Breck. Correcto. Afectó muy fuertemente a la comunidad de Pan de Azúcar, en Los Teques, a Brisa de Oriente, y entonces nosotros en aquel momento hicimos ese trabajo. Y por ejemplo, está este muchacho Nené de Taco Central, Luis Gómez, ellos crean ese movimiento, y yo también, porque es que como yo lo dije en el primer programa, yo felicito a la alcaldesa Jennifer, porque protección civil, la protección civil es tarea de todos. Es correcto. Y los que siempre van a tener, y veo a los muchachos en estos últimos días, los he visto más animados, con el problema de los incendios forestales. Sí. Y nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que entender que la vegetación hay que protegerla. Entonces tenemos que tratar de evitar cosas, lanzar botellas, colillas de cigarro. Felicitaciones a Protección Civil, felicitaciones a la alcaldesa Jennifer por cumplir con eso. Y es muy importante, Orlando, yo sé que tú me acompañaste en eso. Y algo que fue triste por dos cosas. Primero, por la tragedia y los fallecidos. Por ejemplo, cuando falleció el hijo de Carmita Gil en Brisa Oriente. Pero es que también era doloroso, porque no, la única manera de protegerlo era que teníamos que trasladarlo para los Valles y para el sector cartanal. Y por eso es que hay mucha gente de Carrizal que ahora son residentes de los Valles del Sur. Exactamente, esa es la historia. Bueno, gracias por recordar eso, Orlando. Y también quiero, en estos minutos, viene una feria internacional del libro, Filben. Recientemente hicimos el llamado, que yo creo que, como no, los muchachos, todos estamos pegados a los teléfonos, a la inteligencia artificial, pero tenemos que obligar a que nuestros muchachos en los colegios regresen a la lectura de los libros, volvamos a agarrar la lectura de los libros, y los padres, los representantes. Fíjate que hay países europeos que ya están prohibiendo el uso de teléfono durante los colegios, cuando las clases. Entonces, quiero invitar a todos los habitantes de Carrizal para que acompañen mañana y el sábado en la Cascada la Feria Internacional del Libro. Yo voy a acompañar esa feria porque quiero llevar dos libros, el de Crónicas y Efemérides, escrito por mi persona, y el libro del profesor Mario Dum. El doctor Arrieta está por imprimir sus historias y anécdotas del pueblo de Carrizal. Ojalá pudiéramos lograr una imprenta para conseguir imprimir estos libros, pero sí quiero estar para que la gente sepa que en Carrizal también tenemos materia de escritores que han hecho: el profesor Ildemar Mago, Aníbal Adere Villalobos, Marcelino Moras Viva,
todos estos personajes que son Francisco Palacio, el profesor, el padre Agustín escribió el libro De Orilla a Orilla. Entonces son cosas que fue traducido en varios idiomas. Entonces todos nosotros, esto es importantísimo para que los carrizaleños conozcamos esta actividad. Y también quiero invitarlos que producto de un análisis que se hizo en estos días con el cacique Poima, esa lucha la dio el concejal Ricky Cañizales, el saludo también al presidente Antonio Bendaño que nos está apoyando, va a ser una visita guiada. Los niños van a partir de la cacique Poima, van a llegar a la casa de oración en Carrizales en el Bosquecito, lo va a recibir la hermana Graciela, la madre superiora, van a ir al despacho de la alcaldesa Jennifer, que la alcaldesa va a tener un decreto que va a entregar por 20 años más la concesión de un inmueble municipal a la dirección del cacique Poima. Seguidamente van al Consejo Municipal, donde el presidente del Consejo, Antonio Bendaño, les va a dar a conocer por qué se llama Salón de Reuniones José Manuel Álvarez, y que ahora son la función de un concejal. Van a visitar al padre Francisco, la iglesia San Juan Bautista, van a ir a ver al padre libertador Simón Bolívar en la Plaza Bolívar, y vamos a terminar en la Plaza Francisco de Miranda, y de ahí regresan con sus padres a la cacique Poima. Esperamos que estas actividades que está haciendo la oficina del CONITA, acompañado por los diferentes entes de gobierno, los consejos comunales, los vecinos, los representantes, también lo vamos a hacer con los demás colegios del municipio Carrizales. Ok, también quiero hacer una invitación, Sergio, a todos estos jóvenes que se encuentran en el municipio de Carrizal, para que los días domingos asistan a lo que es la escuela José Manuel Álvarez, donde el grupo de rescate Unidos por Carrizal estamos dictándoles talleres sobre primeros auxilios básicos y incluirlos a nuestra nómina de voluntarios del grupo de rescate Unidos por Carrizal, ya que viene el operativo Semana Santa, ¿ok? Y con ese operativo tratemos de captar muchos jóvenes para evitar ese vicio y que caigan en otros tipos de delincuencia, porque no, para nadie es no vamos a tapar el sol con un dedo, que cuando se desvían se van hacia otro lado, ¿ok? Sí, eso es importante. Y fíjate que también aprovecho la oportunidad para, recientemente conversé con el doctor Jordán, una larga conversación con él, porque Jordán es el que inicia precisamente que se colocara un busto del gran mariscal Antonio José de Sucre en la comunidad de Montaña Alta. Y en este momento estamos tratando de que sea un pedestal de mariscal a raíz de que se crea esta ordenanza. Pero quiero también llamar la atención, ayer me escribió una influencer y hizo un reportaje muy importante sobre el acuario Agustín Codazzi, que inclusive quedé asombrado porque todavía hay especies, y ella está haciendo un llamado urgente a esa situación. Lo narra muy bien, los invito a que lo busquen. Eso es de la Universidad Central de Venezuela. Ahorita estoy a narrar, explica exactamente, pero exactamente la profesora Ana Bonilla, quien le mando un saludo, ella me contactó, quedamos en que nos vamos a reunir, porque ella viene dando la tarea, ya está atendiendo eso ahí. Recuerda que cuando hubo la última crecida de la quebrada Santa Isabel, inundó todo eso, porque eso tiene un desarenador que evita que esa agua llegara hasta esos sectores. Pero yo creo que sí tenemos que tratar, este acuario fue construido por Inocente Palacio. Inocente Palacio, que era una de las grandes familias pudientes, y amaba mucho la cultura y el arte, dona y construye ese acuario ya para los años 54. Él se lo dona a la Universidad Central de Venezuela. Yo tengo que reconocer que muchos dirigentes vecinales, concejales, políticos, una gran cantidad de gente ha intentado esto, pero la última vez que estuvimos más cerca es cuando se nombra una comisión presidida por el licenciado Jairo Cuba, un gran periodista, y él hace contacto con la Universidad Central de Venezuela. Entonces se propone que si quiere un representante para crear una junta para administrarlo y poder darle la calidad de vida y el mantenimiento, porque es sumamente costoso, un representante de la gobernación del estado, un representante de la alcaldía, un representante de los industriales, un representante de las empresas de turismo y también la Universidad Central de Venezuela. Lamentablemente tengo que decirlo, la doctora Arocha se negó. Ella se negó y dijo que eso era un bien de la universidad. No se trataba de quitarle un bien a la universidad. La universidad va a seguir siendo la propietaria de eso porque fue una donación que hizo Inocente Palacio. Pero no era posible que en aquel momento
se entrabara aquella lucha que se había dado y había empresas, Corpo Turismo, la gobernación, la alcaldía en ese momento, y yo creo que en este momento nosotros tenemos que apoyar a la profesora Ana Bonilla, y mi llamado, se lo dije que voy a participar en esta tarea, sobre todo a medida de los medios de comunicación, hasta que llegue, inclusive hasta la presidenta encargada de la República, que haga una visita y que envíe personal técnico para recuperar ese espacio, porque la presidencia de la República recuperó el espacio de la Universidad Central de Venezuela, que es patrimonio de la humanidad. Entonces, asimismo, también nosotros tenemos que entender que podemos recuperar el parque, el acuario Agustín Codazzi. Ok, positivo. Esa es la función, esa es la misión que hay que yo vi el reportaje que hicieron. De hecho, vi unas especies allí que están dentro de una de las peceras y lo deteriorado que se encuentra el acuario. Bueno, serio, como todo lo bueno tiene lo malo. Hemos llegado ya casi al final, si nos quedan 5 minutos para despedir y darle las gracias a todos nuestros amigos Radio Escucha. ¿Okay? Y seguimos transmitiendo. ¿Qué me dices tú? No, 5. Pero según las horas son 5:50 minutos, estamos en vivo. 5:50. Bueno, serio, aproveche usted ahí los 5 minutos ahí que nos quedan para darle el agradecimiento a toda esa comunidad del kilómetro 18, al compañero Francisco Bastardo, amigo, hermano. Sé que está un poco enfermo, pero bueno, gracias a Dios nos atendió y hizo muy lógica la parte de entrevista. Bueno, primero, como no, tenemos que felicitar a esa comunidad que este año está cumpliendo 59 años. Ya mañana, el próximo año, cumple 60 aniversario de esa comunidad. Felicitaciones a todos ellos, sus vecinos. El 17 que cumplimos. Vamos a entender, estamos ahorita en Francisco Miranda, vamos a terminar con Francisco Miranda. Francisco Miranda el año que viene cumple 60 años, está cumpliendo 59. Entonces, queremos agradecerle a todo eso, a Francisco Bastardo, a toda esa familia, a William Pernilla, a la familia Pernilla, a la familia Tora, a la familia Monroy, a la familia Bastida, a la familia González, a toda esa cantidad de personas que han hecho posible, a Fran Hernández, a la familia Perno, a todos. Nuestro abrazo y nuestra solidaridad y sigan celebrando. Felicitaciones también a la Unidad Educativa Francisco de Miranda, que lleva ese nombre del gran precursor de la independencia de Venezuela. Bueno, vamos a recordar ya en estos minutos rapidito. Recuérdate que este 12 de febrero se celebraron 199 años de la donación de los terrenos por parte de José Morales. Este 17 de abril se celebran 200 años, el bicentenario de la parroquia Carrizal. La parroquia como tal, y entonces estamos presentando un proyecto de programación para que sea debatida por el Consejo Municipal y por el Gobierno Municipal, conjuntamente con la sociedad civil, las cofradías, el Padre Francisco, y nos preparemos para esta celebración de estos bicentenarios de Carrizal. Bueno, en nombre mío, Sergio Hidalgo, cronista oficial del municipio de Carrizal, quiero también agradecerle a todo el personal de la oficina del cronista, a la licenciada Dalmaris Ordóñez, la licenciada Teresa Tavares, la licenciada Diana Gómez, la licenciada Katiuska, todo ese personal que siempre nos apoya a nosotros en el Marjorie Flores, que nos saludan. Por cierto, le mando un saludo a toda la familia Serrano, que me dijeron que no había escuchado, y recuerda que en el libro Crónicas y Efemérides de Carrizal está la obra del señor Pulido. Entonces, bueno, quiero agradecerle a Orlando Martínez, director, a Besaida Martínez, a Eduardo Moreno, a Salvatore Lobardi, a todo el personal y de todo el personal que nos está ayudando. A medida que vayamos corrigiendo todas las fallas, vamos a tener mayor calidad. Pero esta es una radio que va a estar al servicio de las comunidades, así como hicimos Francisco de Miranda hoy. Vamos, según las efemérides, vamos a ir informando. Pronto también vamos a escribir la vida y obra de María Isabel Hernández, que el 20 está pronto a cumplir años, y se celebra también el del Padre Agustín, que son dos personajes. Y no se puede ir uno sin despedirse, que todas las mujeres se preparen para que celebren este 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres. Es correcto, así es. Pero en la dirección técnica Orlando Martínez, en los controles Salvador Leopardo,
Bexaida Martínez y Edua Moreno. Eso será hasta un próximo programa y no prometemos nada. Todo va a ser una sorpresa del recorrido de las comunidades. Y ya queremos seguir haciendo lo que se llama Carrizal en su historia y anécdotas. Las anécdotas, ¿cuáles son? Las anécdotas son los casos puntuales de Carrizal, pero que sean puntuales verídicos, no que sean puntuales fantásticos. Transmito por ustedes Orlando Martínez.